confesión de parte, relevo de prueba. Aquí hemos dicho que esto es la antesala de la reelección y han dicho que en esta reforma no se plantea, pero el orador que me antecedió en el uso de la palabra claramente estableció que al pueblo en consulta no se le niega nada. Eso significa que esa interpretación que incorporaron al dictamen de que la Corte siempre deberá de resolver en lo más benéfico al ciudadano, para Morena, para el presidente, significa que nada, ni lo que expresamente dice la Constitución que no puede ir a consulta, está exento de irlo, inclusive el permitir la reelección del presidente de la República. La ignorancia que han dado los que han sido hablando a favor de este dictamen es impresionante sobre lo que significa revocación de mandato. Y es impresionante cómo no saben lo que es ni de dónde vienen los regímenes socialistas, si no es que marxistas-leninistas. La Unión Soviética tenía revocación de mandato. El bloque soviético tenía revocación de mandato. De ahí, Cuba lo incorporó a su Constitución. ¿Cuántos años duró Castro? ¿Cuántos años hundió a su país? Y de ahí, cuando había un solo país socialista en toda América Latina, que se crea el Foro de Sao Paulo, de ahí les vino la grandiosa idea de retomar esto que no es sino la superada idea de la dictadura del proletariado. De ahí lo agarró Venezuela. ¿Le ha servido al pueblo para quitar a dos presidentes que los tienen muertos de hambre? No. De ahí lo incorporó Bolivia. ¿Les ha servido para quitar a ese presidente? No. Al contrario, aun y cuando pierde, arrebata. Y eso me recuerda, nos dicen que cómo somos tan ingenuos, ignorantes o miedosos de no permitir la oportunidad grandiosa de con 3 años de anticipación sacar del Ejecutivo Federal al socialismo bolivariano. No queremos esa oportunidad porque sabemos lo que pasa. Esa figura se ha utilizado sistemáticamente, no para que el pueblo decida, sino para que el Ejecutivo, el presidente, se perdure en el poder. Dicen que su presidente, el PG, se someterá a la voluntad del pueblo. ¿Ustedes creen que cuando perdió en 2006 y en 2012 contra otro candidato, no tuvo el valor cívico, la autoridad moral de reconocer su derrota? ¿Ustedes creen que cuando pierda contra sí mismo en una revocación de mandato lo va a reconocer? Diputado, gracias. Le quieren formular una… Perdone la interrupción. Sí, por favor. El diputado Maximiliano Ruiz desea formular una pregunta. Micrófono, por favor. Muy concreta y muy concisa, diputado, gracias por aceptarla. Usted hizo un recorrido de los países que supuestamente son el arroz negro en el desarrollo del continente americano. Solamente quiero preguntarle, ¿sabe usted cuál es el país que por 12 años ha tenido los registros en términos del Producto Interno Bruto más alto en el continente en este momento? Ese no es el tema. ¿Me deja terminar? El tema no es… El tema le voy a contestar. Sé cuál es el país que se está muriendo de hambre. Sé cuál es el país… Ese es Venezuela. Sé cuál es el país donde los opositores políticos acaban en la cárcel, donde tienen que arriesgar su vida en una balsa en medio del Atlántico para poder tener derecho a la libertad. Ese es Cuba. Eso es lo que no queremos en este país. Estadísticas maquilladas de la revolución bolivariana aquí y a nadie les importa. Son países condenados al fracaso. Díganme un caso, un país, no en Latinoamérica, en el mundo, donde la dictadura del proletariado, donde el marxismo-leninismo que ustedes disfrazadamente dicen que no mienten porque ofrecieron en campaña la revocación de mandato, pero sí mienten porque no dicen de dónde viene, porque no dicen a dónde nos quieren llevar, al caudillismo puro bolivariano socialista que sistemáticamente ha fracasado, no en México, no en Venezuela, no en Cuba, no en Bolivia, en todo el mundo.
Hasta la Unión Soviética se dio cuenta que fracasó. Concluya, diputado. Actívese el reloj nuevamente. ¿Mande? Actívese el reloj nuevamente. Como mencionaba, si el señor López Obrador, cuando perdió con Calderón, cuando perdió con Peña Nieto, no reconoció, mucho menos va a reconocer cuando pierda contra sí mismo, por Dios. ¿Y saben lo que pasó en Bolivia con la revocación de mandato? Cuando Evo Morales, al que ustedes invitaron aquí con bombo y platino, perdió, usó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Para qué? Para que dijera que lo que el pueblo había dicho que no le convenía, no valía. Ya hace unos días, ¿qué pasó en el Senado? La esposa del de Riobo, el liga de este sexenio, ahora es ministra de la Corte. Y paso a paso van a seguir haciéndolo. Van a poner una corte a la medida para que cuando el pueblo, que únicamente es pueblo, cuando está a favor de ustedes, les diga que no, con esa corte mandarlo a volar. Yo les pido una reflexión, les pido que usen estos 6 años de gobierno para mejorar este país, para incorporar modelos de éxito, no de fracaso. Hay una pregunta. Solicitamos orden en la sala para que el orador pueda terminar su intervención. Siga, diputado. La pregunta. La pregunta, presidenta. Presidenta, la pregunta. ¿Está pidiendo una pregunta? El diputado Pavel, desde su lugar, para formular una pregunta, tiene la palabra. Bueno, miren, la verdad que ha sido desastroso la argumentación del diputado, pero hizo el cuestionamiento de que le preguntáramos en qué países hay revocación de mandato. Tienen una obsesión con Venezuela, tienen una obsesión con Bolivia, pero la pregunta es, ciudadano diputado, ¿usted está con conocimiento de que en Suiza, de que en Canadá, Estados Unidos hay ciudades, hay regiones y hay condados donde hay revocación de mandato? ¿Tiene usted conocimiento de ese tema? Para responder, tiene la palabra el diputado Gracia. Claro que sí. Claro que sé que en Suiza, que en Canadá, que en Estados Unidos hay revocación de mandato. Y también sé que Suiza, Canadá y Estados Unidos no son socialistas. Por eso mencioné al inicio de mi intervención algo muy importante, la ignorancia. El camino, como se llega a algo, sí afecta, sí tiene trascendencia. No es lo mismo la dictadura del proletariado, del pueblo bueno y el rico malo para generar la revocación de mandato, que es lo que hicieron Cuba, Venezuela, la Unión Soviética, Yugoslavia, Polonia, etcétera, 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 y fracasaron. Nunca quitaron a nadie, ese es el punto. Sus aliados firmaron un documento en el Foro de Sao Paulo, no lo invento yo. No veo que hayan firmado con ningún partido gobernante en Suiza, en Canadá o en Estados Unidos. Y la gran diferencia es que en esos países, cuando la ciudadanía, cuando el elector dice que se va el gobernante, sí se va. Y cuando son esos países con los que usted dice que tengo una obsesión, no se van. Y regresando al tema de la obsesión, claro que tengo una obsesión. Tengo una obsesión cuando cualquier ciudadano de cualquier país se muere de hambre. Y tengo más obsesión porque en mi país ningún mexicano se muera de hambre. Si hay un logro de la etapa neoliberal es que la pobreza extrema se redujo, y pobreza extrema significa que no te tengas que despertar pensando qué vas a comer. Y en Venezuela, en Cuba y en Bolivia se despiertan pensando qué van a comer. Eso no lo voy a permitir y me voy a obsesionar. Concluya su intervención, diputado Gracia. Actívese el reloj. Les voy a decir algo que espero no tener que decirles. Son unos mentirosos cuando el peje los vuelve a traicionar, como con el ejército, como con las estancias, como con la gasolina, y el señor que está obsesionado por el poder
se quiera reelegir. Ustedes serán los responsables, ustedes serán los mentirosos. Muchas gracias, que viva México, México democrático, no socialista.